el espacio está lleno de peligros, y quizás uno de los más terroríficos sean los agujeros negros. Particularmente la idea de que uno se materialice de repente y la Tierra sea consumida. Eso no es algo que nadie quiera que ocurra. Después de todo, una vez que esta cascada fatal comenzara, habría muy poco que pudiéramos hacer para detener el vacío creciente succionando todo a su paso. Con el tiempo, la totalidad de la existencia humana sería completa y absolutamente borrada del universo, a excepción de un puñado de sondas solitarias y desechos espaciales que quedarían flotando en la vastedad de nuestro sistema solar. Ahora bien, esto podría parecer más el argumento de una película que la vida real, pero en 2008 la Organización Europea para la Investigación Nuclear, conocida como CERN, puso en marcha una máquina que creían que tenía una probabilidad no nula de crear un agujero negro aquí en la Tierra. La buena noticia es que todos seguimos aquí y no hemos sido aspirados por las implacables e ineludibles fauces gravitatorias de un agujero negro. Pero la propia página web del CERN afirma de hecho que su máquina, el Gran Colisionador de Hadrones, aún podría crear un agujero negro. ¿Hemos tenido suerte hasta ahora? ¿Y cuáles son los riesgos si seguimos tentando a la suerte en nombre de la ciencia? Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Acompáñame hoy mientras exploramos la ciencia de la creación de agujeros negros artificiales y descubrimos la verdad sobre si el CERN creará algún día un agujero negro que nos destruya a todos. El Gran Colisionador de Hadrones es una pieza de ingeniería impresionante. Es un túnel circular de 27 kilómetros lleno de 9.593 imanes, diseñado para acelerar haces de protones e iones pesados unos contra otros al 99,999999% de la velocidad de la luz. Puede crear 1.000 millones de colisiones por segundo y utiliza unos 600 gigavatios hora de electricidad al año, lo suficiente para abastecer a una ciudad de más de 100.000 personas. Pero, ¿por qué se construyó? Pues muy sencillo. Los científicos utilizan el LHC para recrear las condiciones extremas que existieron una fracción de segundo después del Big Bang, pero a escala microscópica. Cuando las partículas que acelera colisionan de frente, su energía puede transformarse en masa a través de la famosa equivalencia masa-energía de Einstein, e igual a mc al cuadrado, creando partículas pesadas que no existían antes de la colisión. Estas nuevas partículas sobreviven solo durante fracciones de segundo, pequeñísimas, antes de desintegrarse en otras más ligeras. Los detectores que rodean los puntos de colisión registran entonces la lluvia de partículas producidas en cada choque. Al cribar estos restos, pueden averiguar qué se creó: las partículas elementales que componen el modelo estándar de la física de partículas. Utilizando el LHC, hemos sido capaces de descubrir nuevas partículas, como el bosón de Higgs, que es el responsable último de que los átomos tengan masa. Nunca habríamos encontrado esta partícula si no fuera por el Gran Colisionador de Hadrones. Pero no se trata solo de encontrar partículas fundamentales. El CERN espera responder también a otras preguntas, como ¿qué son la materia oscura y la energía oscura? ¿Por qué hay más materia que antimateria en el universo? ¿Hay pruebas de la supersimetría? Dicho de forma sencilla, el LHC es una de las mejores herramientas que tenemos para investigar el funcionamiento interno de nuestro universo. Pero aunque para muchos, especialmente en la comunidad científica, esto es un gran beneficio, hubo algunos inconvenientes potenciales bastante preocupantes. En particular, el riesgo de que el LHC creara agujeros negros. Cuando se reveló esta posibilidad, instantáneamente saltó a los titulares de todo el mundo. Comprensiblemente, la reacción ante esto fue mixta. Algunos restaron importancia a los riesgos, diciendo que la máquina, el Gran Colisionador de Hadrones, era perfectamente segura, o de lo contrario, ¿por qué la encenderían los científicos? Otros iniciaron demandas judiciales, intentando impedir legalmente que el CERN activara el LHC, aunque no tuvieron éxito. Y otros hicieron bromas sobre nuestra inminente desaparición colectiva. Pero no toda esta preocupación estaba enteramente justificada. Para empezar, parte de la información que circuló en aquel momento no era muy factual.
Una afirmación que voy a zanjar para ti ahora mismo es que no, el CERN no está creando un portal al infierno en el Gran Colisionador de Hadrones, como afirmaban algunas publicaciones de Facebook en su día. Te alegrará saber que fue verificado por expertos. Pero mientras que esta afirmación en particular se demostró fácilmente que era fantasiosa, el miedo al agujero negro es más resistente, porque según la ciencia hay una posibilidad de que ocurra. Entonces, ¿por qué el CERN encendió el LHC? Si había un riesgo de aniquilación planetaria, aunque fuera pequeño, ¿no es esta acción en busca del conocimiento un poco temeraria? Es hora de echar un vistazo a las matemáticas y a la ciencia. ¿Cuál era realmente el riesgo de que estuviéramos a punto de fabricar un agujero negro apocalíptico casero? Pues verás, los agujeros negros son sencillos de fabricar, al menos en teoría, si no en la práctica. En el universo más amplio, esto sucede cuando las estrellas que colapsan se convierten en supernovas. Las fuerzas implicadas son ridículamente poderosas, tan poderosas que los átomos son aplastados hasta el punto en que se vencen las fuerzas electromagnéticas, la fuerza que mantiene a los electrones alejados de otros electrones, e incluso la presión de degeneración de los neutrones, la regla que dice que los neutrones no pueden ocupar la misma posición que otros neutrones. Y con eso se cruza un umbral importante. Pasado ese nivel de compresión, la gravedad es lo suficientemente fuerte localmente como para que la masa colapse infinitamente en una singularidad. Y alrededor de esa singularidad se forma un horizonte de sucesos. Nada puede escapar de un horizonte de sucesos. Ni siquiera la luz puede moverse lo suficientemente rápido como para escapar del espacio-tiempo curvado. Pero curiosamente, aunque en la naturaleza solo vemos que esto ocurra con estrellas de 20 veces la masa de nuestro Sol, no hay ninguna regla que conozcamos que diga que se necesita tanta masa. Los agujeros negros pueden ser de cualquier tamaño, grandes o pequeños. Puedes hacerlo con cualquier cantidad de masa, siempre que puedas comprimirla con la fuerza suficiente. En la naturaleza, simplemente, no solemos ver esas escalas de fuerzas fuera de supernovas lo suficientemente grandes. Pero en el Gran Colisionador de Hadrones, las partículas chocan con mucha fuerza. La pregunta ¿es suficiente? Para responder a esta pregunta, hay que recurrir a un poco de matemáticas. Los impactos en el LHC se miden utilizando teraelectronvoltios, donde un teraelectronvoltio es aproximadamente la energía cinética de un mosquito volando. Aunque esto no parezca mucho, recuerda que esta energía se está impartiendo a protones. Eso es una cantidad de energía relativamente grande, concentrada en un lugar relativamente pequeño. Le estás sacando mucho jugo a esa energía. Cuando el LHC comenzó por primera vez, las partículas se movían con 3,5 teraelectronvoltios cada una, para un impacto combinado de 7 teraelectronvoltios. Con el tiempo, esto se aumentó a 6,8 teraelectronvoltios cada una, para un total de 13,6 teraelectronvoltios. Y esto no es nada comparado con lo que el CERN tiene planeado. Cuando finalmente se construya el sustituto de 91 kilómetros del LHC, el FCC o el futuro colisionador circular, se espera que alcance una energía de colisión total de 100 teraelectronvoltios. Sí, la energía cinética de 100 mosquitos aplastados contra protones. Pero en realidad, incluso esto no es fuerza suficiente para crear un agujero negro, ni de lejos. En 2010, los científicos modelaron exactamente cuánta energía se necesitaría para chocar partículas y que formaran un agujero negro. La respuesta resultó ser 1/3 de la energía de Planck, un valor en el que nuestras reglas clásicas de la física se rompen para los átomos, y empieza a ser necesario pensar en los efectos de la gravedad cuántica. Como aún no comprendemos cómo funciona la gravedad cuántica, es un poco enigma lo que sucede más allá de este punto. Independientemente de esto, la energía de Planck tiene un valor 1 trillón de veces superior a lo que el LHC es capaz de crear. Así que parece que estamos a salvo. Pero si ese es el caso, ¿por qué el propio CERN afirmó que podrían crear un agujero negro con el LHC? La respuesta reside en la propia naturaleza de la realidad. Los científicos no han llegado a un consenso sobre esto, pero algunos creen que nuestro universo está formado por las 4 dimensiones con las que estás familiarizado.
adelante y atrás, izquierda y derecha, arriba y abajo, y el tiempo, pero también por una serie de otras dimensiones diminutas que están guardadas en pliegues fuera de la vista. Los teóricos de cuerdas son muy fans de esta idea, como he comentado en mi vídeo sobre la teoría unificada del todo. Si resulta que estas otras dimensiones existen, un hecho lejos de estar probado, aunque me parece interesante pensar en ello, esto cambia las matemáticas sobre la energía de Planck y reduce el valor lo suficiente como para que el LHC pudiera estar golpeando partículas con fuerza suficiente para crear agujeros negros. Así que, si eso es cierto, el CERN podría crear un agujero negro, y si lo hicieran, los teóricos de cuerdas tendrían alguna prueba para demostrar que tenían razón, incluso mientras el agujero negro empezara a devorar el planeta. Sería un premio de consolación al menos. En realidad, los teóricos de cuerdas tendrían mucho tiempo para disfrutarlo, porque nuestro planeta sobreviviría sorprendentemente bien a la creación de un agujero negro. Y hay muchas razones para ello. Para empezar, hay probabilidades bastante altas de que, según nuestra comprensión de la física, el agujero negro se disipara instantáneamente. Esto puede sonar un poco contradictorio. Después de todo, ¿no dijimos que los horizontes de sucesos son ineludibles y que, por tanto, nada, masa o energía, puede salir jamás? Al principio se creía que esto era cierto, pero en 1974 el renombrado físico Stephen Hawking sugirió que los agujeros negros emiten una radiación de longitud de onda muy larga debido a efectos cuánticos. Aunque no hemos visto esta radiación de Hawking directamente, su longitud de onda es comparable a la del propio horizonte de sucesos del agujero negro, lo que significa que necesitarías un detector muy grande para ver algo. Hay pruebas experimentales a menor escala, utilizando agujeros negros sónicos, que dicen que Hawking podría haber tenido razón. Según su teoría, todos los agujeros negros acabarán perdiendo toda su energía, y por tanto, su masa. Normalmente ocurre en escalas de tiempo extremadamente largas, pero este proceso se acelera cuanto más pequeño es el agujero negro. Para cuando esté a nivel microscópico, el agujero negro estaría detonando como una pequeña explosión. ¿Cómo de pequeña? Incluso si imaginamos el peor de los casos, en el que toda la energía de una sola colisión del LHC acabara en un agujero negro microscópico y luego se liberara de nuevo, la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², nos permite hacernos una idea de cuánta energía estamos hablando. El LHC puede hacer colisionar dos protones con una energía total de unos 14 billones de electronvoltios. Esto resulta ser aproximadamente lo mismo que la energía cinética de un diminuto grano de arena, con una masa de 1 miligramo, moviéndose a unos 2 metros por segundo. Si un agujero negro de ese tamaño explotara en tu mano, podrías sentirlo si estuvieras prestando atención, a duras penas. Por supuesto, el CERN está prestando atención, por lo que estarían muy emocionados de detectar tal radiación de Hawking en el Gran Colisionador de Hadrones. Simplemente no han visto ninguna todavía. Pero, ¿y si nos equivocamos con la radiación de Hawking? Después de todo, he mencionado que nunca se ha visto, y existe cierta especulación de que a niveles microscópicos los agujeros negros podrían estabilizarse en lugar de evaporarse en la nada. ¿Devoraría un agujero negro el planeta si de algún modo se quedara por aquí? Al contrario de la representación popular, los agujeros negros no son en realidad aspiradoras que todo lo consumen. Sus horizontes de sucesos son ineludibles, es cierto, pero aún así tienes que entrar en ellos en primer lugar. Y a esa escala, hay mucho más que te empuja hacia afuera que lo que te atrae hacia adentro. Fuera del horizonte de sucesos, los agujeros negros se comportarán exactamente igual que cualquier otra masa. Ejercerán la atracción gravitatoria que corresponda a su masa. Y recuerda, estamos hablando de masas realmente diminutas aquí, y la gravedad es en realidad una fuerza muy débil, especialmente comparada con, por ejemplo, el electromagnetismo. Si no estás siendo succionado por la taza que tienes en tu escritorio o el teléfono en tu mano, quizás eso es mucho suponer, no vas a ser succionado por un agujero negro con la masa de un protón o dos. Y eso sin considerar siquiera el empuje que un agujero negro así emanaría.
Después de todo, los agujeros negros hechos de protones seguirían teniendo la carga de esos protones. El profesor de Harvard, Avi Loeb, publicó un artículo en 2024 donde planteaba la hipótesis de un átomo de agujero negro. En su escenario, un agujero negro que se comiera un protón tendría la carga del protón y por tanto, teóricamente podría estar unido por un electrón. Su electrón existiría fuera de su diminuto horizonte de sucesos, y a todos los efectos, el agujero negro existiría como cualquier otro átomo, aunque quizás un poco más compacto. Tal átomo de agujero negro no sería muy estable, lo cual es una pena, porque ¿qué tan genial o terrorífico sería tener un bolígrafo hecho de agujeros negros que pudiera sostener con seguridad en la mano? Lo que sí significa es que si el CERN creara un pequeño agujero negro cargado, este podría simplemente caer al suelo y quedarse allí sentado gracias al empuje electromagnético del suelo que se le opone. Eso es lo que les pasa a tus pies, después de todo. Pero eliminemos la carga del agujero negro, junto con la radiación de Hawking y un universo de solo 4 dimensiones. ¿Podríamos conseguir que un pequeño agujero negro se comiera el planeta entonces? No de nuevo. Lo sé, esto casi está empezando a ser decepcionante. O al menos no muy realista. Ante la ausencia de carga, un agujero negro no sería repelido por las cargas electromagnéticas positivas o negativas emitidas por los protones o electrones que encontrara en el suelo. Y esto conduce a un resultado un tanto extraño. Sería capaz de atravesar fácilmente el suelo, llegar hasta el centro del planeta y salir por el otro lado sin causar ningún daño. Para ser justos, por el camino, cualquier átomo con el que chocara podría quedar atrapado dentro del diminuto horizonte de sucesos del agujero negro, aumentando gradualmente la masa del agujero negro y por tanto su atracción gravitatoria. Así que esto, teóricamente, podría dar lugar a un agujero negro en crecimiento. Pero siendo realistas, es muy poco probable que ocurra porque resulta que, incluso en ausencia de carga, las probabilidades de que el agujero negro choque con otra partícula en primer lugar son minúsculas. Considera el hecho de que 100 billones de neutrinos atraviesan tu cuerpo cada segundo. Y sin embargo, a lo largo de toda tu vida, las probabilidades de que un solo neutrino choque realmente con uno de los átomos que componen tu cuerpo es de aproximadamente 1 entre 4. Eso es ridículamente pequeño. Esto se debe a que los átomos están compuestos en realidad mayoritariamente por espacio vacío. Piensa en el núcleo de un átomo como una canica situada en medio de todo un estadio deportivo, y por eso normalmente solo interactúan gracias a su carga. Los neutrinos no tienen carga, al igual que nuestro agujero negro, por lo que simplemente pasan a través de ese espacio. Es difícil atinarle a una canica en un estadio. Es teóricamente posible que nuestro agujero negro tenga suerte y encuentre algún átomo ocasional a lo largo de su rápido viaje a través del núcleo de nuestro planeta, pero incluso si se queda, es poco probable que gane ninguna masa apreciable antes de que el planeta muera cuando el Sol se convierta en una gigante roja dentro de 5.000 millones de años. Y hay un último golpe demoledor a la idea de que el CERN vaya a crear un agujero negro que destruya el mundo. El CERN podría formar un agujero negro haciendo chocar partículas, pero nosotros, como planeta, somos bombardeados por partículas que se mueven rápido todo el tiempo. Las partículas lanzadas hacia nosotros desde el espacio chocarán con partículas en la atmósfera a un nivel comparable al que está haciendo el LHC. Si ese proceso pudiera realmente crear un agujero negro, probablemente ya lo habría hecho a estas alturas. Así que ahí lo tienes. Si la realidad tiene más de 4 dimensiones, y si la radiación de Hawking no existe, y si el CERN creara un agujero negro sin carga, y si ese agujero negro cayera y tuviera muchísima suerte, entonces, sí, el CERN podría crear un agujero negro que consumiría el mundo de dentro hacia afuera, vaciando nuestro núcleo y socavando nuestra corteza hasta que todo y todos cayéramos en un vacío bajo nuestros pies. Pero probablemente nunca sucederá. En verdad, ha habido momentos en los que los científicos han asumido riesgos de que sus experimentos pudieran causar un daño real, incluso mientras buscaban la comprensión científica. Por eso intentamos evitar realizar experimentos temerarios con seres humanos, especialmente si no hay medidas de seguridad establecidas.
pero espero que ahora estés de acuerdo en que el CERN y el LHC no es uno de esos casos. Las probabilidades de que creen un agujero negro son demasiado bajas, e incluso si lo hicieran, no habría prácticamente ningún peligro. Así que creo que podemos decir con seguridad que no corremos ningún riesgo por parte del CERN, a menos que finalmente abran ese portal al infierno. Quizás para estar seguros, deberíamos investigar esa teoría en su lugar. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.